noches. Señor Jorge Rodríguez, amigos, amigas, buenas noches. Efectivamente, el tema es Venezuela. Venezuela. Diga usted. Bueno, pero eso estaba previsto, ¿no? Para mí no ha sido una sorpresa. Tristemente, ¿no? Hay que reconocer que a pesar de la voluntad mayoritaria de los venezolanos, pues hay condiciones y circunstancias que apuntaban a que el régimen de Nicolás Maduro, pues bajo ninguna circunstancia iba a ceder, aún teniendo mayoría la oposición. Eso iba a ser manipulado como aparentemente, no puedo asegurarlo, ha sido, y es como consecuencia de todos los intereses que se mueven en Venezuela. Es que no es solamente Maduro, es que hay una estructura político-militar, civil y militar, muy comprometida en Venezuela, que eso no termina con la salida de Maduro de la presidencia de Venezuela. Ahí hay tentáculos distribuidos en todos los poderes venezolanos, que desmontar eso era pero muy difícil. Y hay que estar consciente, los Estados Unidos, a pesar de la presión que puedan hacer, la amenaza de aplicar sanciones, no se van a inmiscuir porque independientemente del arraigo que tiene esa gente en Venezuela, que hay que decir algo, no es que tampoco están solos, hay una parte del pueblo venezolano que los apoya porque se han beneficiado, porque entienden que el régimen le conviene a Venezuela, porque es un régimen antiimperialista, anti-yanqui, hay un sentimiento antinorteamericano en Venezuela que viene de la historia de muchos años atrás. Todo eso confluye, señores, y además de eso la sociedad, la solidaridad que tienen Rusia, China e Irán con el gobierno de Venezuela. Todo eso apuntaba a que, aunque los resultados fueran a favor del líder de la oposición mayoritaria, esos resultados no iban a ser reconocidos y Maduro se iba a quedar en el poder, como en efecto ha sucedido. Y miren, pueden haber protestas, puede haber todo lo que ustedes quieran, pero lamentablemente para el pueblo venezolano que aspiraba a cambiar de gobierno, eso se va a quedar ahí. Bueno, yo tengo una lectura, digamos que totalmente distinta. Yo tengo demasiados años en este ejercicio. He visto demasiadas elecciones presidenciales, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo. Poco más de 40 años en este ejercicio profesional. Y no permito, o procuro, que el CNN no me oriente. Que las redes sociales no me orienten, no tracen mi pensamiento, no condicionen mi pensamiento, ni lo que ocurre. Mire, Maduro estaba obligado a perder las elecciones, sí o sí. Se creó todo un ambiente mediático a favor de la oposición. Se difundían imágenes muy abultadas, multitudinarias, y solo se hablaba de los candidatos de la oposición. El candidato principal casi nunca habló, sino que era la señora, la vocera, la que hablaba, la que decía que ya estaban ganados. Mucho antes de que el Consejo Superior Electoral de Venezuela diera los resultados, ya esa señora había dicho que ganaban un 70% de los votos. 70% de los votos. Y que ese señor era el presidente ya electo de la República. Y yo estaba viendo todas las imágenes en las redes, las acusaciones de represión, de atropellos,
etcétera, todas esas cosas. Y se creó una percepción mediática de engaño, de mentiras, etcétera, etcétera. Maduro, un hijo de la gran puta, un dictador que estaba dispuesto a quedarse como diera lugar en el poder, violentando la voluntad popular, desconociendo el voto de la gente, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que ocurrió fue lo contrario. El proceso se llevó a cabo de manera transparente, la gente acudió a las urnas, no hubo una votación masiva como se esperaba, apenas el 59% de la persona fue a votar, el resto no votó, lo cual es un fenómeno también latinoamericano y casi mundial. Pasó aquí en la República Dominicana, tanto en las elecciones, es más, de tal modo que incluso Leonel Fernández, que era el principal candidato de la oposición en la República Dominicana, dijo que el presidente Luis Abinader no ganó las elecciones, sino que la compró. Y lo que a mí me preocupa es el sentido hacia dónde va la izquierda latinoamericana y mundial. A partir de las declaraciones de Lula, presidente que se definió siempre como izquierdista, que preside el Partido de Trabajadores de Brasil, el propio Petro en Colombia, en lo que hizo el presidente de Argentina, Milei, violentando todo reglamento internacional, el sentido de autodeterminación de los pueblos, etcétera. No solamente desconociendo a Maduro, sino que su canciller, mucho antes de que se produjeran los resultados, ya había dicho que no reconocería un eventual gobierno. Tenía que ganar obligatoriamente la oposición. De lo contrario, fraude. Ustedes saben que en Venezuela el voto es automatizado, lo cual hace muy difícil. Hasta ahora, ni siquiera el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que fue fraude, que se escamoteó la voluntad popular. Ha sido cuidadoso en ese sentido. Veamos el proceso. ¿Ustedes saben cuántas sanciones ha impuesto Estados Unidos a Venezuela? Casi 1000 sanciones de carácter económico, político. Casi 1000 sanciones, amigos. Más que a Cuba, tiene un bloqueo de más de 60 años, más que a la propia Rusia, con que mantiene una guerra. Pues yo veía todo esto, oye, Maduro no puede ganar. Yo ya he dicho una cosa que es absolutamente cierta. Ese respaldo que tiene el gobierno de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y el respaldo de una parte importante del pueblo de Venezuela. Que hay que decir cuántos millones de gente que se ha ido de Venezuela, es verdad. Es fruto de la crisis, fruto de las sanciones. Pero la gente nos dice que habían 6 millones de colombianos, 6 millones de colombianos viviendo en Venezuela. ¿Cómo va a ser? Que 6 millones de colombianos se quieran ir del país. A Venezuela precisamente. Y le voy a decir algo más. Yo no sé si Maduro le ganó limpiamente. Yo estuve viendo lo que dice el Consejo Superior Electoral. Los resultados, y aquí tenemos un disquete con todas las mesas electorales y los resultados de las mesas. Mesa por mesa. Se lo vamos a entregar a todos los partidos, se lo vamos a entregar a todos los delegados. Ahora, Maduro no estaba compitiendo junto con este señor. Había otros candidatos, que también es otro problema. 3 opositores de Venezuela reconocen resultados del Consejo Nacional Electoral.
3, que eran 12. No era Maduro y este señor. No, eran 12. Y una parte de ellos reconoce el triunfo del presidente Maduro. Aquí están los 3. Benjamín Rousseff, Daniel Ceballos, José Berito. Reconocen el triunfo de Maduro. Son candidatos venezolanos. Entonces, admitamos los hechos. No permitamos que el prejuicio, que aquella campaña que se ha desatado contra el presidente Maduro, acusándolo de dictador, de aquello, de lo otro, etcétera, etcétera. Yo estuve viendo la cantidad de presos. Aquí en este país hay más presos que en Venezuela. Hay más crímenes que en Venezuela. Una cosa es lo que nos dicen los medios de comunicación. El panorama que se dibuja sobre los presidentes adversos. Todo lo que se dice y que la gente consume, que es lo peor. La gente da como un hecho todo lo que dice CNN. Y CNN tiene un poder y una influencia terrible en los medios de comunicación latinoamericanos. Y la prensa, esta prensa maldita, totalmente abocenada, totalmente comprometido con otros intereses, nos crean unas imágenes sobre dirigentes políticos y sobre candidatos dependiendo de sus propios intereses. ¿Por qué ustedes creen que China y Rusia nada más y nada menos, sin mencionar Irán, sin mencionar otros países, estamos ante un país muy importante, muy grande, que produce, muy rico, porque Venezuela es un país muy rico. Venezuela tiene una de las reservas petroleras más importantes del mundo. Entonces es verdad, ahí están los chinos. Además ya es el momento de que tanto China como Rusia decidan actuar en América Latina y no permitir que Estados Unidos siga manipulando a América Latina y siga haciendo con América Latina lo que le dé su maldita gana. Hasta la candidata a la presidencia, Kamala, ha tenido mucho cuidado. Y viendo una nota de ella, donde ella está admitiendo la victoria de Maduro. Que la diferencia no es tanta, 51 contra 44. No es que hay una diferencia abismal entre el candidato oficialista y el candidato de la oposición. Que yo creo que si ellos hubieran logrado una votación mayor, un porcentaje mayor, en vez de un 59%, un 70%, y si se hubieran cohesionado, tal vez los resultados fueran otros hoy. Ahora, yo personalmente creo en la versión del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. La metodología que se empleó y los resultados finales. ¿Qué hubiera pasado de lo contrario? Que fuera al revés, como todo el mundo esperaba. Aquí, no en Venezuela. Yo le decía a ustedes uno de estos días, toda la campaña que se montó, bueno, déjenme recordarles esto. Los países de América Latina crearon a la CEI, eso era agencias latinoamericanas de comunicación, para competir con las agencias grandes norteamericanas y mundiales, Frempress, UPI, etcétera, etcétera. Lamentablemente, y aquí había una, y yo era el corresponsal de la agencia de prensa de la República Dominicana, después de haber estudiado en Italia, y yo le digo a ustedes, solamente subsisten hoy, importante, Notimex de México, Prensa Latina en Cuba, que sigue funcionando bien. Pero ¿cuántos de ustedes vieron Telesur ayer? Yo estuve viendo permanentemente Telesur. Es precisamente para evitar eso. Que estas agencias grandes, que estos medios de comunicación grandes, como CNN, por ejemplo, ¿no?, fueran los que... Porque quien dirige los medios de comunicación, dirige el poder.
Y los medios de comunicación juegan el papel que le asignan sus dueños. Y los dueños no suelen ser los periodistas, son empresarios con intereses. Hoy, ¿quiénes son los dueños aquí de la prensa? Del Listín Diario, del Caribe, de Diario Libre. Son los periodistas. No, son los empresarios que tienen intereses muy grandes y muy poderosos en cada uno de nuestros países y que al fin terminan dirigiendo las sociedades. Pero yo, por eso insisto en que CNN no me orienta, ni las redes sociales que son manipuladas y controladas por ellos también. Yo puedo tener mis diferencias con Maduro, y las tengo. Por cierto, ayer cumplió era el natalicio de Hugo Chávez. Hugo Chávez hubiera cumplido ayer 70 años de edad, que es el líder de la Revolución Bolivariana. Y todavía hay muchas cosas por verse en Venezuela, muchas cosas por verse, porque Estados Unidos no se ha quedado de brazos cruzados, como no lo ha hecho en otros países. Yo, desde que Estados Unidos apoya a alguien, yo lo veo con recelo. Yo no soy pro-yanqui, ni lo seré nunca. Como dijo una vez Felipe Rojas Saló, que no salió en un partido de béisbol, que no le hizo referencia, cuando le preguntaron por qué, dijo, bueno, yo no puedo hacer referencia a un país que tiene intervenido el mío, militarmente. Y para hacer eso, en esa época, en esos años, había que tener cocos, pero coco indio, esos grandotes. Y Felipe Rojas Saló lo tenía. Tenemos que irnos a la pausa. Antes de ir a la pausa, yo simplemente quiero decir esto. Me remito, no tengo elementos de juicio para cuestionar si fueron válidas o no las elecciones de Venezuela. Pero el descrédito que señala Juan, y que quizás CNN sea parte responsable del mismo sobre Nicolás Maduro, se lo ha ganado él. Porque ¿cómo justificar el que se impidiera que Corina fuera candidata presidencial de Venezuela? Pero peor aún, ¿cómo es posible que, aceptando ella el impedimento que tenía, escogen otra candidata y también el gobierno de Nicolás Maduro impide que esa señora fuera la candidata? Eso, que alguien me lo explique, si es una actitud democrática de un gobierno que impide que un candidato, cuando es una función del Consejo Nacional Electoral, sin embargo fue el gobierno que impidió que Corina Machado fuera candidata, y además de eso, que la que ella escogió para sustituirla también le impidieran participar. Yo los resultados no puedo cuestionarlos. Eso se podrá verificar si es que la oposición logró tener las certificaciones de cada centro electoral. Si tienen las tarjetas, eso se podrá verificar comparando con el resultado que ha prometido el Consejo Nacional Electoral, que entregará a los partidos políticos. Ahí se conciliarán las boletas, las certificaciones de los partidos y lo que señala el Consejo Nacional Electoral. Y ahí pues ya quedará definitivamente resuelto ese problema. Es una forma democrática, es lo que incluso el gobierno de Estados Unidos ha pedido y otros países de Latinoamérica. Si bueno, eso se cumple. Pero igual, miren señores, el caso de Venezuela no es el caso nuestro, ni de otros países. Venezuela está enfrentada a los Estados Unidos, que no aceptó nunca al presidente Chávez, que se intentó asesinarlo, que se intentó... Es más, hay quienes todavía dicen que el cáncer de Chávez fue provocado. Democracia. Hoy, ¿quién fue que se le ocurrió decir que el presidente era Juan Guaidó? ¿Quién lo eligió? ¿Dónde lo eligieron? El tipo estaba en un parque y dice, a partir de ahora el presidente va a ser Juan Guaidó. Violando todo, no solamente eso,
aparecieron otros países diciendo que los respaldaban, que sí que ser el presidente de Venezuela. Acá es esto, ¿qué es esto? ¿Dónde está la autodeterminación de los pueblos? ¿Dónde está el que cada pueblo tiene que darse el régimen que crea, cómo lo crea? ¿Por qué tiene que intervenir otro país? ¿Por qué tiene que decirme, no, usted no va, es este? Y si es este, un golpe de Estado, o lo mando a matar. Todos los países latinoamericanos, casi todos, han sufrido la intervención militar y política. Todos. ¿O ustedes creen que mira, la situación de Cuba hoy, solamente un pueblo como el cubano, de su valentía, de su heroísmo, de su conciencia política, puede mantenerse a pesar de la crisis? Yo estaba hablando con José Antonio Rodríguez, que recién llegó de Cuba. Me dice que Silvio Rodríguez está que no sale y que la situación en Cuba es bastante crítica. Peor que en el peor momento de la crisis en Cuba. Aquel periodo especial, muy conocido, hoy la situación en Cuba. Porque Estados Unidos no quiere. No lo acepta. Porque a 90 millas de su territorio no puede haber un país que se diga, no, nosotros vamos a hacerlo. Señores, miren, yo les voy a decir una cosa. Yo he ido muchas veces a Cuba. He visto cómo se desarrolla el proceso electoral en Cuba, cómo se seleccionan los candidatos, cómo el pueblo va y vota en esas elecciones. Pero el sistema es distinto. No es el que tenemos aquí, o es otro. En Venezuela pudo haber existido un partido único. Sin embargo, hay muchísimos partidos y todavía existen los partidos tradicionales. No como en Cuba, que solo hay un partido, con lo cual yo personalmente no estoy de acuerdo. Yo creo que puede haber otros partidos socialistas y otros partidos comunistas, igual que en China, ¿no? Que solo hay un partido. Pero son sistemas distintos. Yo no estoy de acuerdo con el sistema de democracia norteamericano. Los norteamericanos no tienen calidad moral ni política para darnos clases constantemente. Por ahí sí su fraude con Al Gore, o lo olvidaron. Hillary Clinton debió ser la presidenta de los Estados Unidos. Ella sacó 3 millones de votos más que el canalla de Donald Trump. Y sin embargo no fue presidente del país. Porque tiene otro sistema. No es el voto popular, que más votos saque. Es otro. Pero nadie le puede decir nada. Y lo que ocurrió, que lo vimos todo en el Capitolio, por orden de Donald Trump, de invadir el Capitolio, donde se produjeron 5 muertos, y no ha pasado nada, y Trump no está preso. Hay que tener calidad también para criticar a los otros y para imponerle a los otros. Ya no estamos viviendo la época de una sola potencia. Ahora este es un mundo multipolar. Por eso China interviene, Rusia, Irán, Brasil en algún momento, etc. La situación geopolítica hoy es más compleja que hace 10 años, que hace 5 años. Yo respeto el criterio que tenga cada quien, lo respeto, pero yo tengo una visión sobre lo que está pasando en el mundo. Puedo estar equivocado, por supuesto que sí, nadie tiene la razón absoluta, pero vamos a esperar qué va a pasar. Ojalá que eso no vaya a más, ojalá que el pueblo venezolano encuentre su propio camino, sin que nadie, ningún gendarme le diga por dónde debe ir, o cómo debe ir, como pasó en Nicaragua, como ha pasado en Cuba, como pasó aquí, como ha pasado en Haití, como ha pasado en Chile. Olvidamos la historia de Chile. Un gobierno socialista que llegó mediante unas elecciones, que no mató a nadie, que no atropelló a nadie, y sin embargo fue derrotado mediante un golpe de Estado y asesinado también. Hagamos la pausa.